Bien, en una presentación de 10 minutos me he permitido el lujo de utilizar 29 segundos para hablaros de poneros un anuncio de tabaco para hablar de justamente las dos alteraciones moleculares que probablemente menos se relacionen con tabaco. Mi nombre es Francisco Aparici, soy oncólogo médico del Hospital General de Requena y colaboro con el Consorcio Hospital General Universitari de Valencia. Bien, empezamos por ALK. Es difícil hablar también de novedades en ALK cuando ya una estrategia que está plenamente en desuso, ¿no?, que es la utilización de un inhibidor de ALK de primera generación como crizotinib seguido de un inhibidor de ALK de segunda generación, da la friolera de 89,6 meses en esta serie retrospectiva francesa, que son prácticamente 7 años, ¿no? Y es que en el momento actual, como todos sabéis, pues lo que está en discusión es cuál es la mejor secuencia de tratamiento. Tenemos 4 fases 3 que son positivos en su endpoint principal, que es la supervivencia libre de progresión. 3 de ellos son con inhibidores de ALK de segunda generación que se enfrentan a crizotinib y un tercero, el de lorlatinib, que se enfrenta a crizotinib, y todos dan resultados positivos. No sabemos muy bien si la secuencia de utilizar un inhibidor de ALK de segunda generación seguido de uno de tercera generación o empezar con uno de tercera generación directamente va a ser la mejor estrategia. Podemos tener opiniones personales, aún nos faltan datos para tenerlo maduro y lo podemos debatir en el debate posteriormente. Lo que sí tenemos más claros es que sí que hay datos contundentes de algunos temas que son los nuevos temas futuros de ALK, ¿no? Por ejemplo, la variante de ALK. Todos sabéis que ALK es una translocación, principalmente con ML4, y que tiene diferentes variantes, de las cuales las más frecuentes son la 1 y la 3. Pues la 3 confiere generalmente un peor pronóstico, no a todo. No confiere peor pronóstico a crizotinib, pero sí que tenemos datos como veis, del análisis de la variante del estudio ALTA-1 con brigatinib, en que la variante 3 va peor, del estudio ESALT con esartinib, en que la variante 3 va peor, y con el ALEX con alectinib, en que esa variante va peor. Y también hay ciertos datos no tan robustos de que con lorlatinib puede ir peor. Y además de esto, también selecciona el mecanismo de resistencia principalmente inhibidores de ALK de segunda generación. Tras el uso de inhibidores de ALK de segunda generación, el mecanismo de resistencia G1202R es mucho más frecuente en la variante 3 que en la variante 1. También P53, que se establece como el primer biomarcador de pronóstico negativo en ALK hay datos, ahora sí, con todo, de que si hay una alteración concurrente de P53 hay peores datos. Esto con crizotinib, con quimioterapia, con crizotinib seguido de inhibidor de ALK de segunda generación, y en el último año también tenemos datos de este subgrupo con el ALTA-1 con brigatinib, en que se aparece P53, pues hay peores resultados con ambas ramas, y del uso expandido alemán con lorlatinib. Todos conocemos también que los mecanismos de resistencia son importantes. Podemos seleccionar un fármaco u otro en función del mecanismo de resistencia que queda a la progresión o que existe basalmente, aunque es una estrategia que utilizamos todos poco porque el arsenal terapéutico que tenemos es limitado. Pero ya hay datos, por ejemplo, de fármacos como giltertinib, que es un inhibidor de FTL3 que está probado en la leucemia aguda con esta alteración molecular y que en pacientes ALK pretratados, ya tratados con lorlatinib, que no tienen eficacia con otros inhibidores de ALK, si tienen esta alteración molecular, hacen respuesta con gilteritinib. También hay datos, por ejemplo, de vacunas autólogas junto con inmunoterapia, con pembrolizumab, en pacientes tratados con TKIs diferentes, entre los cuales está ALK, y que hay respuestas, una cosa que es al menos llamativa, donde sabemos que ALK no es una variante en la que la inmunoterapia sea especialmente atractiva. Y tal vez el tema más interesante del último año pues es la propuesta de cómo se van a hacer los diseños de ensayos futuros. Estamos hablando de mutaciones puntuales, pero también hay mutaciones dobles. Las mutaciones dobles son más frecuentes a medida que vamos aumentando la secuencia de tratamientos. Puede aparecer hasta un 25% si los pacientes son tratados con inhibidores de ALK de segunda generación. Si lo que hacemos es una secuencia de segunda generación y luego tercera generación con lorlatinib, se puede elevar hasta el 50%. Y esas dobles mutaciones pueden ser en cis o en trans. Si son en trans, es decir, que son alelos cromosómicos diferentes,
pueden ser potencialmente inhibidas por dos inhibidores de ALK que actúen sobre esas dos alteraciones moleculares puntuales. Pero si son en cis, que son en el mismo alelo, el problema es que afecta a la conformación tridimensional de la mutación y no responde a los fármacos clásicos. Ya hay dos fármacos comunicados a lo largo del 2021, de nombre alfanumérico impronunciable, que demuestran que tienen cierta actividad. Y ya se ha empezado a postular que probablemente el diseño de ensayos futuros va a tirar hacia la selección de qué mutación tiene, si tiene puntual o no, o si es doble, y empezar con inhibidores de ALK de cuarta generación que sean capaces de inhibir esa doble mutación, tanto en primera como en segunda línea. Pasamos a inserciones del exón 20. No nos vamos a meter en su fisiopatología. Todos conocéis que hay diferentes ensayos, principalmente 3 fármacos que en los últimos 2 años pues, han dado resultados prometedores. Uno de ellos es el mobocertinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa dual frente a EGFR y ER2, que en 114 pacientes de su fase 1 consigue una tasa de respuestas en torno al 30% y una duración de respuesta que llega casi a los 18 meses. Y el amivantabab, del ensayo Chrysalis, que conocéis que es un anticuerpo biespecífico frente a EGFR y MET, que también en 114 pacientes consigue una tasa de respuestas del 40% y una duración de respuesta que llega al año. Ambos dos están aprobados ya por la FDA, en segunda línea a progresión tras quimioterapia con esta alteración molecular, y hay 2 fases 3 que están en desarrollo en primera línea enfrentándolos a quimioterapia. El tercero de los fármacos es poziotinib, que también es un inhibidor de tirosinquinasa frente a EGFR y ER2, que da una cierta menor tasa de respuesta respecto a los otros dos y una mayor toxicidad, con lo cual aparentemente parece el menos prometedor de los 3. Hay otros ensayos también que se han comunicado con datos muy preliminares a lo largo del 2021, no tienen ni nombre, ¿no? El CLN081 con solo 42 pacientes comunicados en ASCO del 2021. Es un inhibidor de EGFR muy potente que consigue una tasa de respuestas del 50%. El DZD9008, comunicado en el Mundial del 2021, con una tasa de respuestas que llega al 40%. Y un inhibidor de EGFR y ER2 en fase 1-2, también comunicado en ASCO del 2021, el BDTX189. Pero estos datos son demasiado preliminares y bueno, pues nos irán pensando en que va a haber desarrollo de muchos fármacos hacia futuro en los próximos años. Respecto a EGFR, este tema, para tratarlo en 10 minutos es imposible. Yo os nombro qué es lo que se puede hablar, si queréis, luego para la discusión. Hay otros inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación que ya han dado datos positivos, inhibidores de tirosinquinasa de cuarta generación en desarrollo, la combinación de quimioterapia con inhibidores de TKI de tercera generación o con angiangiogénicos. Me voy a centrar más en los mecanismos de resistencia, que es lo que ha creado más controversia en el último año, o al menos un desarrollo mucho más interesante. Todos sabéis que todos los inhibidores de TKIs de primera, segunda o tercera generación tienen como una de las vías de escape la amplificación de MET. Esa es especialmente atractiva a la progresión con osimertinib, donde llega a ser el principal mecanismo de resistencia, con un 15% de los casos. Y hay datos de un fase 1, que es el Chrysalis, que estudia la combinación, se presentó en ASCO del 2021, la combinación del acertinib, que es un inhibidor de TKI de tercera generación, con amivantabab, el anticuerpo biespecífico frente a EGFR y MET, que en 45 pacientes da una tasa de respuestas del 36%. Interesante es que si se selecciona ese grupo de pacientes por su mecanismo de resistencia y encontramos que es la amplificación de MET, aumenta el 75% la tasa de respuestas. Si en cambio la alteración molecular subyacente es centrada en EGFR, baja el 27%. Y esto ha permitido el desarrollo de 2 ensayos clínicos en la misma línea, ¿no? El Mariposa 1 y el Mariposa 2. El Mariposa 2 es que a progresión con osimertinib se combina quimioterapia con lazertinib, amivantabab o solo amivantabab frente a quimioterapia sola, para ver si esto en un fase 3 consigue vencer ese mecanismo de resistencia, o nos adelantamos y utilizamos ese principal mecanismo de resistencia y lo paseamos desde el inicio en una primera línea, como es lo que estudia el ensayo Mariposa, que es la combinación de amivantabab o lazertinib frente a un TKI de tercera generación de base. El ensayo Mariposa lo hemos tenido abierto en el Hospital General,
que hemos conseguido poner algunos pacientes, ahora ya se ha cerrado el reclutamiento, y el Mariposa 2 lo tenemos abierto tanto en el Hospital La Fe como en el Hospital General de Valencia, y aún sigue abierto. Con la misma filosofía, también hay otros fármacos que intentan atacar a la amplificación de MET, ¿no? Como por ejemplo savolitinib, que tras los datos del TATUN 1B, el TATUN, que es un ensayo fase 1B, consigue una tasa de respuestas del 52%, y eso se traslada al ensayo SAVANNA, del que aún no tenemos datos, que estudia pues, la combinación de savolitinib con osimertinib a la progresión de osimertinib, da resultados positivos. También con tepotinib, los datos del ensayo INSIGHT 1 estudiaron la combinación de tepotinib con gefitinib tras progresión a TKI de primera generación con datos positivos, y eso se ha extrapolado al ensayo INSIGHT 2, que está en marcha, que también estudia pues, la combinación de tepotinib con osimertinib a la progresión con osimertinib. Y la otra gran estrategia de vencer los mecanismos de resistencia es el uso de anticuerpos inmunoconjugados. Por ejemplo, pues patidumumab deruxtecan, que patidumumab pues, es un anticuerpo frente a ER3 que se encuentra expresado en el cáncer de pulmón aproximadamente en el 80% de los casos, independientemente de la línea de terapia, y que consigue una tasa de respuestas asociado a este quimioterápico de aproximadamente un 40% y una duración de respuesta en torno a los 8 meses. Y del mismo modo, el Tropion, que es un ensayo que utiliza la misma filosofía, pero frente a TROP2, que es una proteína alterada también muy frecuentemente en cáncer de pulmón, y que combina datotumumab, que es un anticuerpo monoclonal frente a esta proteína, junto con también deruxtecan, y que consigue también una tasa de respuestas del 40% y una mediana de duración de respuesta en torno a los 9,5 meses. Por eso, posiblemente los ensayos más interesantes son aquellos que intenten seleccionar el fármaco en función del mecanismo de resistencia, como por ejemplo el estudio ORCHAN-2, que es un fase 2, que a la progresión con osimertinib se rebiopsian los pacientes, se detecta cuál es el mecanismo de resistencia, y hay varias ramas. Una de ellas, sí, lo que tiene es una alteración de MET, asocia osimertinib con savolitinib, que es una de las estrategias que está en estudio actualmente. Si lo que hay, en cambio, es una mutación puntual de GFR en C797X, lo que utilizamos es una combinación de osimertinib con gefitinib. Si lo que hay es una alteración de GFR distinta, pues osimertinib con necitumumab. Bien, no he puesto conclusiones, porque las podremos debatir, porque me he dejado muchos temas, ¿no? Os pongo una conclusión personal, ¿no? Personal en base a mi experiencia. Hace 4 años visitamos Ucrania, nos la recorrimos en tren, vimos lugares preciosos, gente maravillosa, tomamos instantáneas como esta, que es real, una pareja de novios que estaba haciendo su book de fotos en un parque una tarde en Kiev, en medio de la gente jugando al ajedrez, ¿no? Y creo que a veces uno también puede aprovechar el momento en el que tiene una tribuna para decir algo público, y estando Tomeu, que estoy convencido que me deja la licencia, a mí al menos me gustaría acabar diciendo que viva la libertad y viva Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiko, por la extensa revisión y, por supuesto, por el recordatorio final. Cambiamos de dianas, ya sabemos que cada vez hay más, que podríamos definir 9 o 10, pero Corina Scoin del Hospital de Ribera, de Xàtiva, de Gandhi. Ay, de Alcira, estoy bastante perdido. Quiero decir, tiene el encargo de revisar 3 dianas, el ROS 1, el CARRAS y el DER 2. Bueno, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos anteriormente dichos. Y, perdón. Empezamos con, pues tengo 10 minutos y realmente, aunque hay muchas alteraciones